The video game war heats up on Thursday when Microsoft's Xbox goes on sale in the US. 5, 4, 3, 2. It was a magical night. They actually did it. You know, Microsoft actually built and delivered this thing. The feeling was like, crying level of exhaustion. There's never been a prouder moment in somebody's early career. I still have goosebumps today thinking about it. I tell people that faith is a force multiplier. That team believed. And because that team believed, Xbox got done. For the first time, let me now unveil Xbox. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Cuando piensas en Xbox, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? Puede ser esto, algo de esto, o tal vez alguna de estas cosas. Lo que sea que se te haya ocurrido. Siempre se puede resumir la historia de esta consola con una sola cosa: dinero. Xbox ha estado en la boca de toda la crítica y de los consumidores, tanto por los que lo han alabado, como los que se han burlado por su metodología de venta que no era lo usual en 2001, el año en que apareció por primera vez. El mercado estaba fuertemente dominado por un lado del planeta en la industria de los videojuegos. Después del auge y caída de Atari, las guerras de consolas eran protagonizadas por industrias japonesas en su gran mayoría. Los videojuegos para consolas caseras igualmente estaban siendo hechos por el Oriente, más que por el Occidente, más que en algunos casos. Era el final del milenio, 1999. Happy 1999. Los Sopranos eran una nueva serie de HBO. Matrix revolucionaba los efectos especiales en el cine. Bob Esponja comenzaba una nueva ola de tendencia y futuros memes en el mundo de la animación. Episodio 1 tuvo esta escena. Ricky Martin ganaba millones con Libby la vida loca. El mundo abierto de los videojuegos estaba siendo moldeado a niveles estratosféricos con el detalladísimo primer Shenmue, y el Xbox original de la nada se abrió paso en un terreno completamente dominado por los orientales PlayStation y Nintendo. Una consola que desde su concepción se hacía notar como algo fuera de este planeta. Su diseño de hardware, su interfaz principal de ciencia ficción o simplemente algo espacial, algo alienígena. Era algo que llegó para ser lo completamente opuesto y lo que Occidente representaba para el mundo entero. Lo que los desarrolladores fuera de Japón querían que el mundo de los videojuegos fuera desde su experiencia con la PC Master Race. Con un recuerdo del mundo entero de tener controles muy toscos a diferencia de los otros dos, de tener juegos exclusivos muy inusuales, mascotas exclusivas inusuales también, por no ser groseros. No sé si sea buena idea hablar de ti en el futuro, pero quién sabe. Aunque en números no haya ganado la guerra de su propia generación, solo puedo decir, Xbox es increíble. Dar por sentado la historia de esta marca es fácil hoy en día. Con 4 generaciones ya en los libros de historia y un buen lugar como una de las 3 marcas de consolas en la industria de los videojuegos, es normal tener Xbox como consola y franquicia como algo inamovible y que ha estado ahí todo el tiempo. Xbox fue una consola revolucionaria en todo, pese a quien le pese. Y no es cuestión de una imaginaria guerra de consolas. No soy fan de Xbox, no soy fan de Sony y tampoco soy fan de Nintendo. Soy fan de los videojuegos. Y hay que darle un lugar a cada cosa. Xbox fue la consola que trajo el internet a los sistemas de sobremesa. Fue quien inventó el juego en línea y el chat de voz a tiempo real en los videojuegos de consola. Énfasis en consola. Incluso fue quien inventó el sistema de identificación de usuarios unificando entre todos los títulos de la consola. Sí, hablo de los gamer tags. Todas estas cosas las tomamos por sentado en estos momentos. Y la verdad es que así lo es. La industria se ha estandarizado tanto que ya es muy común. Y es asombroso cómo una consola causó toda una evolución y una transición de lo que eran los videojuegos a los videojuegos modernos. Pero hace más de 20 años, esta consola estuvo a punto de nunca existir. Sí, deja procesar esta información. Aún y con los recursos que tenía detrás desde un inicio, la consola que revolucionó los videojuegos tuvo un desarrollo bastante accidentado y decir accidentado es bastante bondadoso para lo que en verdad sucedió. Lo peor del caso es que la mera razón por la cual la consola nunca pudo haber existido es una sola, y su nombre resuena en la industria no solo de los videojuegos, sino de la tecnología y de la computación. ¿Puedes adivinarlo? Microsoft, la misma que forzó su entrada en la industria de los videojuegos. Una empresa que históricamente no estaba acostumbrada ni dispuesta a perder, mucho menos en algo que habían invertido tanto y del que sabían que podían triunfar por la posición que tenían. Ya eran los reyes en ese momento y ahora querían ser los reyes definitivos. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a averiguar.
Así que veamos esto. Yo soy Champ y esto es Xbox, el capricho que nadie pidió. Es el año 1995. Las computadoras ya estaban en la casa de muchas personas, puesto a que su valor y su uso, tanto laboral como de entretenimiento, habían logrado ponerlas al alcance del público general. Pero lo que logró hacer que estas sean mucho más relevantes fue la llegada de un producto indie, énfasis en mis comillas, que salió al mercado ese mismo año, desarrollado por una muy humilde empresa de desarrollo de software, el Windows 95 de Microsoft. La llegada de este sistema operativo no solo abrió las puertas al público general para poder entender y utilizar la computadora de manera intuitiva, sino que propició un ambiente de trabajo y desarrollo mucho más amigable. Pero más importante, permitió el desarrollo de varios videojuegos específicamente desarrollados para computadora que corrían bajo unos drivers llamados DirectX. Para el año de 1998, Microsoft ya estaba colocado como una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Esto es sorpresa para nadie, pero era la empresa que creaba todo lo relacionado a software en las computadoras, a tal grado que tuvo innumerables demandas y juicios por prácticas monopólicas que ya contaban con todo. Desde el sistema operativo de Windows, la paquetería de Office que estaba enfocada para el entorno productivo laboral, drivers de sonido, video y por último el producto enfocado para gráficos y juegos, DirectX, que es el punto del cual nos vamos a enfocar en este video. DirectX es un producto de Microsoft que, desde un inicio, fue pensado para unificar el entorno de desarrollo gráfico en todas las PC, principalmente el de los videojuegos. Era una rama de Microsoft que, conformada por un equipo de 4 personas, se dedicaban a crear tecnología para desarrollo y visualización de videojuegos. Y sí, escucharon bien, creaban tecnología. Estas 4 personas, apasionadas por los videojuegos, se dedicaban a crear un entorno estable, fácil de programar y que fuera lo suficientemente poderoso como para poder crear cosas que se tuvieran en mente. El toolkit de DirectX es prácticamente un motor gráfico para los desarrolladores y una librería de optimización de recursos que permite a los usuarios correr de mejor manera los videojuegos que tengan en su PC, y esta tecnología estaba en constante desarrollo y creación. Recordemos que Microsoft era una empresa que se dedicaba solamente a crear software, y todos sus integrantes eran jóvenes, eran hackers en su mayoría, liderados por un Bill Gates apasionado de los negocios, brillante y que siempre estaba tratando de estar a la vanguardia de cómo mejorar los sistemas computacionales para proveer un ambiente accesible a todo el público general. Esto por sí solo puso a Microsoft en el mapa, tanto para bien como para mal, ya que en ese tiempo cerca del 90% de las computadoras utilizaban Windows, y las agencias de gobierno tenían a esta empresa como un monopolio en potencia, tal como les había dicho hace un momento. El equipo de desarrollo de DirectX eran apasionados de los videojuegos, pero dentro de Microsoft eran menospreciados, puesto que los ingresos de la compañía provenían de la venta de software del trabajo como Word, Excel y el mismísimo sistema operativo de Windows. Los trataban como ñoños dentro de una compañía ñoña. En serio, piensen en esto. Los evitaban y nadie dentro de Microsoft los tomaba en serio a los de DirectX. Incluso tenían que perseguir a los jefes de área solo para que les otorgaran la palabra. En 1995 y durante bastante tiempo, el DirectX Team estaba fascinado con la tecnología de la consola PlayStation de Sony, que se había estrenado un año antes. Dicha fascinación trajo consigo ideas bastante radicales y jamás inventadas dentro de la compañía para poder elevar la experiencia de los videojuegos. Después de todo, desarrollar videojuegos para las consolas de la época era todo un desastre ultramoderno. Para poder programar en estas consolas, refiriéndonos a las consolas de Sony o Nintendo, se requería trabajar en los chipsets de cada consola, cada uno con su código y arquitectura únicos, especiales, y cuyos instructivos o dev environments estaban en japonés. El equipo de DirectX vio una oportunidad bastante desperdiciada y surgió una nueva idea. DirectX y Windows eran la plataforma ideal para crear videojuegos. Ya trabajaban con ellos para desarrollar sus IPs para la PC. El equipo tenía las herramientas y los recursos para poder lograr hacer algo nuevo e impulsar todo a un nuevo nivel. Así que la pregunta surgió: ¿y si pudiéramos crear una plataforma única que pudiera y sirviera únicamente para correr DirectX? Es decir, una caja de DirectX. Y eso era. Ese tenía que ser el nombre, el que tiene que matar a todos en la industria. Así que oficialmente el nombre sería DirectX Box. Es en serio cuando uno dice que el fuerte de estas personas no era el marketing. Pronto se cambió el nombre a Xbox para pronunciarlo más fácil y ahora sí, había nacido el monstruo, Xbox. La idea era simple pero maravillosa. Un pedazo de hardware que pudiera funcionar como plug and play y que funcionara con la misma plataforma virtual con la que los desarrolladores de videojuegos han estado trabajando todo este tiempo en la PC. Esa idea era muy buena y se resumía en: si ya has programado un juego para PC, ya sabes programar para este nuevo hardware.
Imaginen esta idea pero en ese año. Ser desarrollador de juegos en los Estados Unidos era difícil. O te adaptas a las arquitecturas de las consolas japonesas o sacabas un juego para PC. No había de otra. Vuelve a imaginar esto. La habilidad de hacer prácticamente un port de tu juego de PC a una consola de sobremesa. Eso era lo descabellado. Pero como todo en la vida, nada sale tan bien como se planea. Microsoft era una empresa dedicada al software, como habíamos dicho, dedicada a la productividad en ambientes laborales, y el equipo de DirectX era una parte relegada de la compañía. Por más que estas ideas fueron presentadas a mucha gente dentro de la empresa, nadie quería hacer nada con ellas, y las tachaban de absurdas. Después de todo, ¿por qué arriesgarse a salir de su propia zona de confort? We were going to do something no one else had done. We were going to launch a console from a software company. Microsoft had done nothing like that before. Nadie en Microsoft pensaba que era una buena idea realizar una consola de videojuegos. La simple idea les parecía estúpida. En primer lugar porque la empresa nunca había hecho hardware. Y en segundo lugar, Microsoft sí habían tenido éxito con algunos juegos para PC como Age of Empires, pero el mercado de los videojuegos no era algo que tuvieran en primer plano. Sin embargo, en 1999 sucedió algo que el mismísimo Bill Gates pusiera la mirada en el mercado de los videojuegos. En 1999, Sony abrió una conferencia de prensa y presentó su nueva consola, PlayStation 2. Una consola que en su época podía desbancar en velocidad a cualquier computadora y que funcionaba con su nueva arquitectura Emotion Engine desarrollada por Sony y Toshiba. Esta noticia cayó como bomba a los ejecutivos de Microsoft, porque Sony es una empresa de hardware que durante años han vendido estéreos, memorias, películas y consolas de entretenimiento. Ellos ya dominaban las salas de cada hogar. Y ahora, una consola había aparecido y posiblemente podría desbancar el uso de una PC, ya que se estaba presentando como un reemplazo de eso. Eso fue el golpe de Sony. Como se imaginarán, estas noticias eran alarmantes, que debían de ser atacadas y trabajadas en ese mismo instante. Así que Bill Gates mandó un comunicado a toda la compañía para ver si alguno de estos subequipos de Microsoft estaban trabajando en algo que por fin tuviera que ver con esto. Y ese fue el momento en el que por fin los de DirectX salieron y tuvieron su momento para brillar. Así que, sí, fue gracias a Sony. En una junta que se llevó a cabo para poder presentar el proyecto de la incursión en los videojuegos y el plan de mercado que Microsoft podría tener, el equipo de DirectX hizo lo impensable. Durante las 2 semanas previas a la presentación, los integrantes consiguieron partes de computadoras relativamente viejas y crearon un pequeño monstruo de Frankenstein, una consola casera, hecha de puras partes caseras. Pero esto no acaba ahí. En estos tiempos el equipo de Microsoft estaba conformado por cientos de personas, en su mayoría jóvenes con un peculiar gusto por hackear. Así que, para esta presentación, el equipo destripó el sistema operativo de Windows e hizo que solo corrieran lo indispensable para hacer funcionar DirectX. Y así crearon un emulador de PlayStation. En plena junta revelaron el pequeño monstruo que logró encender en 3 segundos. I turned it on, and it would boot in like 3 or 4 seconds. Bill Gates almost jumped across the table. He was so excited when he saw that. 3 segundos. 3 segundos le tomó para iniciar Windows, una cosa hecha con partes. En esos momentos sé que esto no suena mucho, yo lo sé, pero para el año de 1999 las PC tardaban cerca de 5 o 6 minutos para poder iniciar. Y esa fue la primera vez que Microsoft por fin se le pasó por la mente la realización de una consola de videojuegos. Eso era el primer hardware. Y aquí las cosas ya parece que van a ir en marcha, ¿no? Xbox trataba de crear algo nuevo. Era una consola que trató de revolucionar y de salirse de lo cotidiano. Una consola que apuntaba al futuro. De hecho, si nos damos cuenta, la misma interfaz de Xbox era un reactor de fusión nuclear dando a entender el poder que esa consola tenía y dando la imagen de que era algo de otro mundo. Para empezar, la consola fue la primera en incorporar puertos Ethernet, lo que nos permitiría conectar varias consolas entre sí para un juego cruzado con hasta 8 personas y un acceso a internet con una velocidad muy superior a la que veíamos con la línea de teléfono de esa época. Xbox apuntaba al futuro y era algo que se salía por completo de lo normal. Debo de decirlo, la consola se siente muy occidental y los juegos eran igual un punto enorme que suponían una gran diferencia contra las otras consolas japonesas del mercado. La facilidad de uso y desarrollo en Xbox permitió que los estudios occidentales de videojuegos pudieran crecer a un ritmo un poco más acelerado y trajeran varias joyas a la consola. Y cuando les digo joyas, en verdad me refiero a verdaderas joyas. Y como nota al margen, muchas de estas joyitas son jugables en Game Pass, por si quieren darles alguna prueba.
Xbox trajo con su catálogo de salida juegos como Fusion Frenzy, que era un título competitivo, que me recuerda un poco a Mario Party, pero con juegos un poco más gráficos. Tenían una buena banda sonora y se sentía diferente al resto de los juegos de la época. Fable también era uno de esos juegos, un RPG que prometía hacer cambios en el juego con cada decisión que tomáramos, y así cambiar a nuestro personaje, el mundo y las personas que nos rodean. Pero hay dos juegos son los que más me causaron un impacto. El primero es Jet Set Radio Future. Tengo que decirlo bien, yo crecí con un Xbox. Sé que parece muy conveniente y convenenciero que diga esto en un video de Xbox, pero aunque yo he dicho que mi primer acercamiento a los videojuegos fue un viejo Super Nintendo, las consolas que me criaron fueron un Xbox original y el Wii. Y antes de continuar, podemos hablar de uno de los juegos más originales y que obviamente ya saben a qué me refiero con la música de fondo. Ahora sí, Jet Set Radio Future. Este juego era simplemente diferente, tenía algo, pero ese algo quería comunicar y resonar a niveles por encima de las tendencias. El Xbox trataba de traer cosas únicas, cosas diferentes, ya que el mercado japonés estaba dominando las consolas de sobremesa en su mayoría. Jet Set Radio Future fue un juego no común, voy a aceptarlo, pero bueno, lleno de color, con un arte que ya no es visto en la actualidad con frecuencia, y un gameplay a veces frustrante, pero entretenido y adictivo. Pero sobre todo, por favor, la banda sonora simplemente... es que escuchen esto. Bendito Hideki Nagamura. Y sí, yo sé que este juego es japonés y estoy hablando ahorita de que son juegos que no parecen japoneses, pero este juego no tenía una casa desde que Sega había fracasado con Dreamcast. Jet Set Radio era un juego que, como el Xbox, buscaba cambios. Este título nace de las tendencias de los 2000, de lo que estaba de moda y lo que era radical de la época. Ya saben, esa bendita y horrorosa época de los 2000 que siempre hablo de eso. Algo que crea su propia nostalgia y su propio nicho por su esencia tan única y pocas veces repetidas a nivel de la cultura popular. Como podrán ver, esos juegos por sí solos son una prueba de la libertad y la novedad que traía la consola. Sin embargo, hay un juego que fue el que marcó un punto de quiebre. Un juego que marcó el inicio de una era y aseguró a Xbox como una plataforma de videojuegos a tener en cuenta en el futuro. Ya lo adivinan, ya saben que estoy hablando de Halo. Claro que es Halo. Halo fue la joya de la corona, no nos vamos a negar. Ya hemos hablado de él en otros videos, así que no voy a profundizar, pero Halo fue el shooter. Un título que revolucionó la manera en la que los videojuegos de disparos en primera persona estaban hechos en consolas. El juego que creó un nuevo sistema fácil de adaptar al mando de una consola casera en lugar de PC. Un juego que fue pensado originalmente para Mac de Apple, trasladado a la conveniencia de los mandos joysticks de una consola casera del momento. El juego vendió más de 170 millones de dólares en tan solo sus primeras 24 horas, y como Xbox estaba apuntando al futuro, el ámbito competitivo multijugador de este título hizo crecer aún más la consola. Primero que nada, gracias al multijugador local de hasta 4 personas por consola y posteriormente la posibilidad de jugar en línea con tus amigos gracias al primer sistema de suscripción de juegos en línea para consolas, Xbox Live Gold, el primer indicio de algo como Game Pass en la actualidad. Gracias a este juego las ventas de Xbox estaban por las nubes y la membresía multijugador online se vendía como pan caliente. Aunque la idea habría parecido contraproducente en un inicio, pues en estos tiempos nadie había pagado por tener acceso a un multijugador en línea. Recordemos que esto es totalmente gratuito en PC. Sin embargo, Xbox lo había hecho, y lo había hecho bien. Pero, una vez más, no todo es miel sobre hojuelas, ya que antes de la salida de Halo y de la misma consola, hubo un pequeñísimo problema. Xbox era un contendiente poderoso sin lugar a dudas, pero la carrera no estaba ganada, ya que los únicos que sabían esto eran, bueno, pues Microsoft. Y eso era malo. Microsoft siempre fue una compañía de software. Siempre fue estereotipada como una consola de nerds, una consola de ñoños y adictas al trabajo, puesto que sus productos más importantes eran exactamente esos, software de trabajo y de productividad. Y a ver, no me malinterpreten, no lo estoy diciendo por crear un estereotipo para criticar, era la realidad de ese momento. Una consola de videojuegos pensada y desarrollada por esta compañía era inconcebible para el público general, y muchísimo menos para los que jugaban videojuegos. Microsoft era todo lo opuesto a diversión. Si te pones a pensarlo, lo siguen siendo. No estoy hablando de Xbox, de Microsoft. Si querían entrar a la guerra con las otras consolas, había algo que les hacía falta: el factor cool. Porque ser cool es de chicos cool. El problema de Microsoft es que no es cool.
De hecho, en varias entrevistas a los jugadores y personas promedio acerca del desarrollo de una nueva consola de videojuegos por parte de Microsoft, mucha gente se burlaba de esto, puesto que Microsoft y videojuegos no van de la mano, o al menos no iban de la mano en esos momentos. Y siendo muy sinceros ahora, cuando pienso en Xbox, pienso en la marca Xbox, no pienso en Microsoft. Ese era el problema de esa época. Desgraciadamente, uno de los mayores enemigos para Xbox no era PlayStation de Sony, ni las consolas de Nintendo. El mayor enemigo de Xbox era ellos mismos, y su propia compañía fundadora, Microsoft. Esta fue una verdad muy difícil de afrontar y es algo que resuena hoy en día. Si pensamos en PlayStation, a la mente se nos viene Sony, PlayStation. Pero si pensamos en Xbox, no lo relacionamos directamente con Microsoft. Y la razón es por lo que les estoy comentando. Para poder tener una oportunidad, Xbox tuvo que desasociarse de la marca de Microsoft. Y pues si tú fueras Bill Gates, obviamente no te va a gustar eso. Sin embargo, es algo que se tuvo que hacer. El resultado fue extrañamente muy bueno. A lo largo del tiempo de la creación de la consola fueron creados innumerables eventos, comerciales raros y extraños, como aquel del bebé que salía disparado de su nacimiento. Ugh. Sí, ese anuncio, guácala. Eventos como el Consumer Electronic Show, donde el mismísimo Wayne La Roca Johnson subió al escenario a presentar el Xbox con Bill Gates. The Xbox is everything The Rock is, cutting edge, powerful, exhilarating, and like The Rock, it will be the most electrifying thing coming out this year. Ah, Dios santo. Xbox estaba gritando que sí son cool, por favor, créanme, sí soy cool, mira, aquí está La Roca. Estaban diciendo, tenemos dinero y vamos a romper todo lo que conoces porque sí somos cool, en serio, créeme, por favor. Aparte vean a Bill Gates, claro que necesitaba La Roca para nivelar el nivel de cool, por favor. Enormes meet and greets se llevaron a cabo para que la gente pudiera probar la nueva consola, aún en una fase de desarrollo. De hecho, en la E3 que se llevó a cabo en mayo, a solo 5 meses del lanzamiento de la consola, Xbox corría al 50% de su capacidad y dejaba muy mal vistos a los juegos insignia, incluyendo a Halo. Pero el hype existía, y estos eventos se seguían realizando para poder traer gente a esta nueva consola, que no solo prometía potencia, prometía futuro. Y bueno, a estas alturas se van a estar preguntando, pero Champ, ¿por qué no has mencionado más años aparte de 1998 y hasta 2001 en esta cronología? Y bueno, la razón es bastante simple. La consola como tal inició su desarrollo en el año 98 como un concepto, pero no fue hasta 2000 que el desarrollo verdadero junto con la producción darían inicio. Así es, escuchaste bien, Xbox se desarrolló en un tiempo récord de un año. Generalmente las consolas tienen un tiempo de 5 a 6 años de desarrollo. Pero nuestro querido Xbox tuvo que entrar a marchas forzadas al campo de batalla o podría nunca ser candidata para poder entrar a la guerra de consolas. Y ojo que digo guerra de consolas como algo figurado, no se pongan a pelear, todas las consolas son buenas, no hay malas, solo estoy diciendo diferentes tipos de juegos. Bill Gates quiso acelerar el paso del desarrollo porque quería estar a la par de la salida de las dos consolas ajenas a él. Simplemente hizo que Microsoft sea Microsoft, como siempre lo han hecho. Aventar dinero a sus desarrolladores y forzar resultados. O sea, Microsoft siendo Microsoft, como siempre. La razón por la cual les menciono el tiempo de producción es porque Xbox tenía todo en su contra al momento de crear la consola. No tenían hardware, no tenían conocimientos de cómo se manejaba el mercado y no tenían idea de lo que conllevaba crear una consola y aún con todo esto, en contra de todo pronóstico, Xbox salió a la venta el 8 de noviembre de 2001. Sin ninguna idea de lo que iba a pasar, lanzaron un producto solo porque podían hacerlo con el dinero que siempre han tenido, sin saber el resultado final, sin saber nada de su nulo estudio de mercados en la industria. Es decir, Microsoft siendo Microsoft otra vez, pero ahora con videojuegos. La culminación de un año de esfuerzos tecnológicos inquebrantables se había consumado en un producto que había hypeado a miles de personas y que había puesto en tela de juicio las decisiones de Microsoft. ¿Y saben qué? Xbox logró hacer todo bien. Bueno, casi todo bien. Verán, una vez que su lanzamiento fue todo un éxito, Xbox afrontó un pequeñísimo problema más. Un problema que dejaría las bases para el estado de accesibilidad que manejan en ese momento. Al momento del lanzamiento, el mando de Xbox era... ¿Cómo puedo decirlo sin que suene tan mal? Sí, perdón. Era asqueroso. Y no me importa lo que vayan a decir, era un control horrendo. El control era ergonómico pero tosco y enorme. Se ajustaba muy bien a las manos de los adultos promedios de Estados Unidos, pero era algo difícil de sostener para niños y mujeres. De hecho, dicho monstruo de control tenía un apodo, The Duke.
Al principio esto parecía no ser un gran problema, pero conforme los meses pasaban, las críticas aparecieron. Muchos medios de prensa destrozaron el control de Xbox por su enorme tamaño. En serio, si nunca lograste ver este control o nunca lo tuviste en tus manos, no tienes idea de lo que estoy hablando aquí, pero es que solo míralo. El control era enorme y le estaban cerrando la puerta a Microsoft para poder vender unidades al mercado femenino, al mercado oriental y obviamente a la población general que tuviera manos pequeñas. Obviamente la respuesta a esto fue un replanteamiento de emergencia y un posterior lanzamiento del control Xbox modelo S en el 2002, el cual fue el inicio del estándar tan cómodo que hoy tenemos en nuestras manos. Eso sí, no puedo negarlo, el control de Xbox es el control más cómodo de la actualidad. No me importa lo que digan, es cierto. Este control fue lanzado por primera vez en Japón y poco a poco se convertirá en la norma de uso general de Xbox. Desde sus juegos insignia de lanzamiento hasta sus campañas extrañas y edgys, la consola Xbox se distinguió por un poder superior a todo lo que había en el mercado y una vasta librería de videojuegos tanto first party como third party, sobre todo en shooters. Xbox era también conocido por la variedad de shooters competitivos. Fue la consola que impulsó el género más allá de lo ya establecido. Estas razones lo hicieron destacar del resto de consolas en el mercado, dándole el toque tan extravagante que lo representaba. Sin lugar a dudas, esta consola fue algo diferente, algo alienígena, y no puedo dejar de remarcar esta palabra. Con la consola intentaron hacer todo lo posible para que no se sintiera de este mundo. Una consola traída al planeta Tierra desde un lugar lejano, que se sintiera completamente diferente a todo lo que ya existía. Su diseño tan de ciencia ficción y su marketing tan occidental a comparación de todo lo que había antes. Y les voy a ser sincero, les dije que yo tuve un Xbox, pero no fue porque la haya querido. Plot twist. Mi hermano y yo nos estábamos peleando porque queríamos una consola, él quería PlayStation 2 y yo quería GameCube, así que sí, la solución de mi papá fue que ni él ni yo tendríamos lo que queríamos, así que tuvimos Xbox. Aún así, agradezco esta decisión que tomaron, puesto que me abrieron los ojos a un sinfín de experiencias que nunca habría jugado. Jet Set Radio Future, Oddworld, Halo, Fable, Conker, Need for Speed. Viví todos los juegos multiplataforma en esta consola, desde juegos como Spider-Man 1 y 2, todos los de 007, Marvel contra Capcom 2 en noches interminables peleando contra mi hermano, la trilogía de Prince of Persia y toda la historia de las arenas del tiempo, Indiana Jones y la tumba del emperador, Ninja Gaiden Black, Marvel Ultimate Alliance, Star Wars Battlefront 2, Jedi Outcast, Jedi Academy, el legendario Knights of the Old Republic 1 y 2, El Señor de los Anillos 3, Republic Commando, Half-Life 2. Fueron muchos muy buenos. Microsoft, aún con todo lo que he dicho, es una compañía extrañamente genial, que demostró que es posible, hasta para una mega empresa, salirse de su zona de confort, que es posible tomar riesgos enormes y aún así salir bien parado con ellos. ¿Quién iba a pensar que una compañía enfocada en software incursionaría en el mundo del hardware de sobremesa y que se posicionaría como una de las marcas principales de este medio? Algo que muchas otras consolas han intentado hacer sin lograrlo. Microsoft tomó mucho de Sega para poder crear el Xbox. Y eso es algo que podríamos hablar después del Dreamcast. Lo que el Xbox original logró con los años es vincular esa brecha gigantesca entre los jugadores exclusivos de PC con jugadores de consola, que en ese momento no estaban familiarizados con el avance tan técnico de la consola, simplemente porque no tenía nada que ver con tus juegos. Solo se trataba de poner un cartucho o disco y ya. Pero ahora estábamos hablando de conectividad, estábamos hablando de alta resolución, los primeros juegos que solo PC podía jugarlos, pero ahora en la comodidad de tu televisión. Fue la incursión del occidente en el desarrollo de consolas y el capricho de un pequeño grupo de rezagados en una compañía multimillonaria. Tal vez no sabían que cambiarían el rumbo de lo que conocemos hoy en día, pero crearon un movimiento que cargaría con la identidad de los inicios de los 2000. Una identidad que llegaría para un público que apenas se iba a iniciar en videojuegos. La consola alienígena. La consola que nadie quería que existiera. Y la verdad, qué felicidad hablar de ella. Más aún, esta no es la única consola con un lanzamiento accidentado por parte de Microsoft. Pero ese va a ser tema para otra ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y antes de que te vayas, no te vayas todavía, quiero agradecer a todos los que participaron en el giveaway del último video. Se regaló el Ultimate Metroidvania Kit que incluía 10 juegos Metroidvania.
Ya se anunció el ganador en la cuenta de Halber Studios y solo me queda felicitarlo y volver a agradecer a todos, en serio, muchas gracias por participar y por todos los que vieron el nuevo tráiler de 9 Years of Shadows. Y si no se enteraron, estrenamos nuevo tráiler del videojuego que estamos desarrollando. Y no es porque estoy trabajando yo en él, pero realmente sí está muy chido. Se los dejo aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo. Definitivamente me encantó hacer esta retrospectiva y no te olvides dejar tu comentario para que me platiques tu experiencia con Xbox. ¿La llegaste a tener? Si te gustó este video, dale like y compártelo para vencer a ese grandioso y a veces horrendo algoritmo de YouTube. La verdad es que tu ayuda es mucho más importante de lo que crees, así que muchísimas gracias por ayudarme y apoyar en todo lo que puedas al canal de Plano de Juego. Cuídense todos, por favor manténganse sanos. Por si no se dieron cuenta, estaba muy enfermo haciendo este video. Así que cuídense y cuiden a los demás. Como siempre les digo, yo soy Champ y desde donde sea que estén viendo esto, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y en serio los espero en el próximo video. Paz a todos.